El código se basó en las ideas de la Revolución Francesa, dado que las leyes del antiguo orden feudal eran confusas y contradictorias. Representó un cambio fundamental en la naturaleza del sistema legal civil, redactando leyes más claras y más accesibles. Finalizó el conflicto entre el poder legislativo y judicial, los cuales representaban los puntos de vista e intereses entre las clases sociales. Esto se reflejó en el Código Napoleónico, al prohibir a los jueces decidir sobre un caso mediante una regla propia. Sin embargo, en la práctica, las cortes tenían que llenar varios legales, interpretar los códigos y leyes, y utilizar precedentes a la hora de realizar veredictos. Las principales características del Código Napoleónico son las siguientes. 1. Unidad de derecho. Este se debe ser aplicado por igual. 2. Unidad de la fuente. Una sola autoridad decreta las leyes y los tribunales interpretan leyes. 3. Independencia del derecho. Separa los tres poderes. 4. Evolución del derecho. El derecho se adapta a las formas de pensar. 5. Especificidad de los códigos. Un código de ley para una rama del derecho civil. 6. Principio de laicidad. El derecho civil debe ser para todas las regiones. 7. Validación de las leyes. No se pueden aplicar leyes hasta que sean promulgadas, publicadas y conocidas. 8. Carácter escrito de la ley. La ley debe ser escrita y clara. Individualidad de la propiedad. La propiedad inmueble es inmueble. Libertad de trabajo. Se eliminaron sindicatos y los contratos eran de libre voluntad. Matrimonio. Se da la autoridad paternal. La mujer depende del marido y se autoriza el divorcio por causas determinadas. Herencias. Debían repartirse en partes iguales y no solo para el hijo varón. El Código Napoleónico es el Código Civil de Francia. Fue aprobado y publicado en el año 1804. Napoleón Bonaparte fue el primer cónsul. Es importante para el resto de los códigos, ya que oficializó y consolidó muchas de las leyes que nacieron tras la Revolución Francesa. Sin embargo, fue el primero que adoptó un enfoque paneuropeo. También ejerció una fuerte influencia en los países del Medio Oeste. Las categorías del Código Napoleónico no se basaban en las leyes francesas antiguas, sino en la codificación justiniana. Durante la Revolución Francesa se creó un cuerpo de leyes unificado para reemplazar las distintas leyes existentes. El 9 de noviembre de 1799 hubo un golpe de Estado, el cual acabaría con el Directorio en Francia. El golpe de Estado elevó al poder a un prestigioso militar llamado Napoleón Bonaparte. Fue un cambio político que sería de vital importancia para el devenir histórico posterior en Europa. Napoleón se hizo con el poder en Francia, instauró la calma en los franceses, hartos de luchas internas. Esta estabilidad interna le hizo acometer varias empresas, como la creación del Código Napoleón. Este Código Civil sería la base legislativa de Francia durante mucho tiempo. Además, será la base legal de muchos países europeos en la historia contemporánea. El Imperio Napoleónico transformaría no solo la geografía política de Europa, sino también sus leyes y su mentalidad. Napoleón es visto como un personaje militar. Quizás la mayor consecuencia de la expansión del Imperio francés por Europa fue la divulgación de ideas surgidas en la Revolución Francesa, ideas que Napoleón defendía a su manera, a pesar de todas las incongruencias exigentes por su gobierno de carácter personal y personalista. El 21 de marzo de 1804 fue publicado el Código Civil francés. Fue muy importante en la época. Gracias a este código se consolidaron muchas leyes surgidas durante el periodo revolucionario francés y dada la estabilidad jurídica y legal. Pero lo más importante y relevante de este código es que se consolidaba jurídicamente la abolición del antiguo régimen, con todas las implicaciones que esto lleva. Es decir, elimina la división de la sociedad en estamentos y los privilegios jurídicos en función del estamento que pertenecía, y elimina definitivamente el feudalismo. También fue importante que se remarcara que la ley también debía ser escrita y expresada en la forma más clara posible. El Código Napoleónico agrupó las reglas propias del comercio marítimo y el terrestre en un solo cuerpo legal. Con ello, el derecho mercantil dejaba de ser un derecho subjetivo para convertirse en un derecho objetivo. La estructura del Código Civil francés de 1804 está influida por el Código Justiniano del siglo IV después de Cristo. Este código dividía la ley en tres apartados principales: personas, objetos y acciones. De forma similar, el Código Napoleónico dividió la legislación en cuatro secciones principales. Personas. Consta de 11 títulos. Primero, del gozo y la privación de los derechos civiles. Segundo, de los actos del Estado civil. Tercero, del domicilio. Cuarto, de los ausentes. Quinto, del matrimonio. Sexto,
del divorcio. Séptimo, de la paternidad y la filiación. Octavo, de la adopción y de la tutela oficiosa. Noveno, del poder paternal. Décimo, de la minoría, de la tutela y la emancipación. Onceavo, de la mayoría de edad, de la interdicción y del consejo judicial. Propiedad. Primero, de la distinción de los bienes. Segundo, de la propiedad. Tercero, del usufructo, del uso y de la habitación. Cuarto, de las servidumbres. Servidumbre, derecho o obligación que agrava a una finca. Adquisición de la propiedad. Consta de 20 títulos. Primero, de las sucesiones. Segundo, de las donaciones entre vivos y testamentos. Tercero, de los contratos y obligaciones convencionales en general. Cuarto, de los compromisos que se forman sobre convenciones. Quinto, del contrato de matrimonio y derecho y responsabilidad de los esposos. Sexto, de la venta. Séptimo, del intercambio. Octavo, del contrato de locación. Noveno, del contrato de sociedad. Décimo, del préstamo. Onceavo, del depósito y del secuestro. Doceavo, de los contratos aleatorios. 13, del mandato. 14, de la caución. 15, de las transacciones. 16, del contratiente parcos. 17, de las garantías. 18, de los privilegios e hipotecas. 19, de la expropiación forzada y las demandas entre los acreedores. 20, de la prescripción. Procedimiento. Aquí se va a contener la forma en la cual debe ejercitarse el derecho de quien violenta la prerrogativa contemplada en este código. En total, para contar toda su legislación, se redactaron 2.281 artículos. En este preámbulo podemos encontrar elementos como la abolición del régimen feudal. El método que se utilizó en el código se basó básicamente en las institutas de Justiniano, dividiendo los derechos en los referentes a las personas, las cosas y las acciones. La idea se basa en lograr las mismas leyes civiles para todas las provincias de Francia, ya que al norte de París se seguían las costumbres germánicas aún cuando en las del sur predominaba el derecho. Mediante este código civil se consolidaba el espíritu revolucionario de la burguesía. Existía libertad económica y personal, igualdad ante la ley, carácter individual de la propiedad, matrimonio civil y el divorcio. El Estado tenía un carácter laico y las leyes religiosas no tenían cabida en el terreno estatal. Era la prueba definitiva de la separación entre la Iglesia y el Estado. Además, se garantizaba el intercambio mercantil y se establecía una legislación para facilitar la libertad económica. Se establecieron normas que abolían el antiguo régimen y daban paso a una nueva sociedad cuyo reflejo se observaba en la actualidad. Una actualidad contemporaneidad. El Código Napoleónico se fue imponiendo en los territorios que eran conquistados por Francia. De este modo, las ideas revolucionarias iban calando en la sociedad europea y la burguesía las defendería incluso tras la caída del Imperio francés. Muchos países desarrollaron durante el siglo XIX sus códigos civiles, que estarían basados en las nuevas ideas que se reflejarían en el Código Napoleón, dentro de las que destacan la libertad ciudadana, la libertad económica, entre otras. La posterior caída del Imperio francés y los intentos de restauración del absolutismo monárquico no frenaron el empuje de estas ideas. Prueba de ello serán las distintas revoluciones del siglo XIX y las luchas que habrá entre los defensores del liberalismo y los defensores del absolutismo. Además de ello, un cambio significativo de estas ideas que se expandieron en parte gracias a la aplicación del código en distintas partes de Europa será el surgimiento de nuevas ideas como el nacionalismo, donde los ciudadanos ya no son súbditos de un monarca, sino ciudadanos de una nación. No se extraña que en el siglo XIX surgieran las nuevas naciones de Alemania e Italia en territorios ocupados por Napoleón y donde se les aplicaría el Código Napoleónico. Este Código Civil avanzó en muchas materias, pero no avanzó en temas de igualdad a todos los seres humanos. Solo fue un avance para los hombres. El Código seguía condicionando a las mujeres respecto de los hombres. Efectivamente,
Aunque era un mundo masculino y la legislación se pensaba para el hombre, la mujer seguía siendo una súbdita respecto del hombre. La esclavitud femenina era una cotidianidad en Francia. El Código Napoleónico rechazó directamente a la mitad de la humanidad. No obstante, era verdad que sentó las bases para que empiece a despertar la población francesa y el deseo de tener y mantener estos derechos. Las mujeres no fueron ajenas a ello. Estas empezaron a ver cómo los ciudadanos masculinos adquirían un derecho que ellas no tenían. Esto dio lugar a la aparición de los movimientos feministas y la lucha por la igualdad. El Código de Napoleón es el actual Código de Francia. Se promulgó el 21 de marzo de 1804 y aún está en vigencia, con posteriores modificaciones. Dicho código recopila toda la tradición jurídica francesa y termina definitivamente con la estructura monárquica anterior. Llamado también la Constitución Civil de los franceses, es la base de todo derecho civil francés y aún más de todo el derecho francés. Fue un pionero en la legislación universal y por la claridad y sencillez de su texto, se transformó en un modelo de los sucesivos códigos civiles de más de 24 naciones.